rector, señores y señora vicerrectora, por esta invitación. Y gracias a ustedes por estar aquí presentes para compartir con un funcionario del Gobierno Nacional un tema tan importante. No solamente es un tema de actualidad y un tema de trascendencia realmente mundial, sino básicamente un tema que tiene que ver, como el rector lo decía bien, con la soberanía de nuestro país y con la política internacional. Todos ustedes saben que hace pocos años el país vivió una profunda inestabilidad política, con un Estado que vivía a espaldas de los intereses de la sociedad. La pugna de poder entre caciques políticos y empresariales en esta época dio como resultado la caída de varios gobiernos entre 1996 y el año 2006. Vivir en esa situación de inestabilidad política, económica y social produjo, por supuesto, una gravísima consecuencia en la vida de los ciudadanos y la huida de más de 1 millón. Hay varias estimaciones, pero creo que todas coinciden en que al menos 1 millón de ecuatorianos huyeron de este país porque era imposible sostener a las familias como consecuencia de la cantidad de decisiones de política de gobierno, de política pública que se tomaron en aquel tiempo. Sin embargo, en los últimos 5 años y medio, el Ecuador ha demostrado un compromiso decidido por los derechos humanos, la paz y la estabilidad, la cual ha generado en el pueblo una confianza renovada en su sistema político y en la democracia. Nuestra política económica y social, incluyente y redistributiva, se ha traducido en una importante mejoría en las condiciones de vida de nuestro pueblo. La Constitución y las políticas públicas se orientan bajo el concepto del buen vivir, en quichua el sumak causai, que traducido más literalmente no es tanto el buen vivir, sino es el vivir en armonía, el vivir con dignidad, como el más alto grado de realización personal que implica, entre otras cosas, el equilibrio en la relación entre los seres humanos y la naturaleza. En el plano internacional, la nueva política del Ecuador se traduce en posiciones de principio. Esto es muy importante. Nuestro país mantiene a nivel internacional principios en defensa de los derechos humanos y los órganos creados con este fin. Hemos rechazado los golpes de Estado enérgicamente, los cuales, como sabemos, han reaparecido en el continente como un funesto fantasma impulsado por las viejas oligarquías dolidas por estar fuera de lo que era su Estado botín. Precisamente apelamos a estos principios democráticos para condenar y oponernos también a la manipulación de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas con fines económicos y geopolíticos y a su utilización como mecanismos para legitimar intervenciones militares. Esa es nuestra posición, una posición genuinamente humanista, radical e irrenunciable. Deseamos que sepan que nuestra política exterior es sincera y transparente con un discurso claro. No nos apegamos a los convencionalismos diplomáticos cuando de principios éticos y políticos se trata. El país vive un importante momento histórico marcado por el antes y el después que representó el cambio de gobierno y de su sistema político producido a partir del año 2007. A partir de este momento se han impulsado una serie de cambios estructurales en el Estado, en la gestión pública y en las políticas económicas, ambientales, sociales y culturales, las cuales han logrado movilizar a la población a través de un apoyo mayoritario a un gobierno, apoyo nunca antes visto en nuestra historia reciente. Según las últimas encuestas, tanto oficiales como opositoras, existe más del 80% de la población ecuatoriana que califica como muy buena o como buena la gestión del presidente Rafael Correa Delgado. La población ecuatoriana ha recuperado su compromiso y confianza en el sistema político y en sus derechos civiles. La Revolución Ciudadana asumió la herencia revolucionaria de Alfaro y la lucha libertaria y revolucionaria de otros grandes héroes
y gestas revolucionarias en nuestro continente. Que para invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, eliminar la pobreza y promover el desarrollo, era necesario impulsar una política económica soberana, libre de ataduras y de condicionamientos externos que tanto daño habían causado al país. Ecuador marcó así un hito en la historia de las relaciones económicas internacionales al impedir, al oponerse desde el 15 de enero del año 2007 que instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dictaran las políticas públicas de un nuevo Ecuador soberano. La deuda externa en aquella época rebasaba el 100% del Producto Interno Bruto de nuestro país, lo que ahorita está pasando con Estados Unidos y con Europa, y que no pasa ya con el Ecuador ni con América Latina, pero en aquella época nosotros debíamos el 100% de nuestro Producto Interno Bruto anual, lo cual es enorme. Y no solamente eso, el servicio de la deuda, porque una cosa es lo que tú debes, lo que se llama el stock de la deuda, y otra cosa es el servicio de la deuda, o sea, cuánto pagas anualmente. Pues nosotros destinábamos el 87% de los ingresos fiscales corrientes del gobierno nacional al servicio de la deuda, el 87%, o sea, no quedaba nada. Por supuesto, todos los años había que requete contraendeudarse para pagar salarios a los profesores, para pagar salario a la burocracia, para pagar los hospitales, para arreglar las carreteras. ¿Y qué hacían? ¿Qué se hacía en aquella época? Un chapuzoncito ahí en la carretera pone un poquito de agua, cemento o un poquito de... arreglémoslo, pongámosle algún producto que parezca que estamos arreglando la carretera, pero no se construían hospitales, no se construían escuelas, no se contrataban más profesores, no se contrataban tampoco más médicos, no se incluía socialmente a la sociedad. Había, por supuesto, una absoluta desatención de la sociedad, porque teníamos un peso gigantesco de la deuda externa. La auditoría integral de la deuda externa. Este es un tema del que yo sí quiero pedirles a ustedes, jóvenes y profesores, autoridades, debemos de enorgullecernos. Es el primer país del mundo que se atrevió, porque el verbo atrever es un verbo que nosotros tenemos que saberlo conjugar adecuadamente. Se atrevió, ningún país en el mundo lo ha hecho, a hacer una auditoría integral de su deuda. Nunca un país lo ha hecho. Alguien de ustedes podrá decir, yo sí he escuchado, sí, habrás escuchado alguna auditoría civil, de la sociedad civil. Brasil lo hizo, Perú lo hizo, y yo conozco mucho de eso porque con ellos trabajamos, hemos trabajado el tema de la deuda a nivel mundial. Pero ningún país lo ha hecho autónomamente. El Ecuador es el primer país del mundo que decide oficialmente, como gobierno, hacer una auditoría de su deuda externa. El presidente Correa me encargó la presidencia de esa comisión de auditoría y durante un año y 2 o 3 meses más, no alcanzamos a hacerla durante un año, pasamos 2 o 3 meses más y concluimos la auditoría de la deuda externa ecuatoriana. Se confirmó en este trabajo la cantidad de injusticias, ilegalidades, arbitrariedades de las que ya nosotros habíamos alertado y suponíamos, y que los movimientos sociales habían planteado cuando teníamos y habíamos definido la lucha por una salida justa al problema de la deuda. Los indicios de ilegalidad y de legitimidad encontrados en la auditoría sirvieron al gobierno para emprender un proceso de recompra de esa deuda, también en un procedimiento que conviene que los estudiantes de economía, de derecho, lo puedan, de ciencias internacionales, lo puedan revisar. ¿Qué hizo el Ecuador? Y lo hizo en el momento de mayor auge fiscal que hemos tenido. En el año 2008 el precio del petróleo era muy alto, después en el 2009 se produjeron problemas, en el 2009-2010, pero en el 2008 teníamos un precio del petróleo altísimo y teníamos una situación fiscal realmente muy buena.
Tanto así que habíamos emprendido en una política, bueno, de inversión vial y de temas que tienen que ver con el desarrollo social muy ambicioso. Por tanto, teníamos plata para pagar la deuda, teníamos los recursos para el servicio de la deuda. Pero la auditoría de la deuda reveló tal nivel de ilegitimidad e ilegalidad que el presidente Correa, después de que le presentamos, me acuerdo que fue esto en CIESPAL, en Quito, esta información, dijo: yo no puedo seguir pagando esta deuda. Nada más dijo eso: yo no puedo seguir pagando esta deuda. Y después de unos días anunció al mundo que llevaría adelante un proceso de subasta inversa. Subasta inversa. Cuando usted subasta un cuadro, dice el precio mínimo es $10.000 o $100.000, ¿no? ¿Quién da más? Y comienza la gente, levanta su papelito, su cartón, ¿ya? Y de 105.000. ¿Quién da más? 120.000. No, este era al revés. ¿Quién da menos? Esos papeles son papeles ilegítimos y por tanto nosotros no pagaremos más allá del 35% de su valor. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Haberle dicho al mundo, a todos los banqueros que tenían cada uno una partecita de la deuda externa ecuatoriana, de lo que se conoce como la deuda comercial. Esta es la deuda que está en manos de la banca privada. No es la deuda bilateral, que es de un gobierno con otro gobierno, o la multilateral, que es con organismos internacionales, sino la deuda comercial. Esa deuda que se llama comercial, el presidente dijo: de esta deuda yo no voy a pagar más del 35%. Quienes quieran entregármela a ese valor o a menos, se las compro. Pero no vamos a pagar más que ese valor. A las pocas semanas habían venido, y nosotros sinceramente no esperábamos una respuesta tan afanosa, tan entusiasta, de los acreedores. Ustedes se imaginan que ustedes tengan una deuda de $100.000 o de $1.000.000 y que están cobrando todos los años, porque han estado cobrando a nuestro país durante décadas con esos papeles y nadie les había dicho nunca nada. Y cada año un papelito de $100.000 estaban cobrando $12.000. La deuda estaba una buena parte al 12% de interés anual, cuando en el mercado la tasa de interés era del 5%, del 3%, del 4%. Y nosotros pagamos el 12% de interés anual con esos papeles. Era una erosión de los recursos económicos de nuestro país. Y estoy hablando básicamente de especuladores internacionales que estaban recibiendo todos los años, cada 6 meses, porque se pagaban semestralmente, el 12% de interés anual de esos papeles, tener que de repente perderlos era muy difícil. Tanto así, y esto lo puedo decir ahora, no lo podíamos decir en aquella época porque no podíamos advertir nuestra estrategia, que pasamos 6 meses enteros. Ese fue parte del trabajo mío y de otros miembros del gabinete, el ministro de Finanzas, el responsable de Petroecuador, blindando a nuestra economía, porque sabíamos que creíamos que nos iban a poner todos los juicios del mundo. Estábamos convencidos, porque sabíamos lo que íbamos a hacer. Teníamos ya un criterio de lo que íbamos a hacer y por tanto teníamos que preparar a nuestro país para que no nos tomaran los barcos en el camino, para que no nos cogieran las cuentas de nuestros recursos, de los recursos del Estado ecuatoriano, y nos dedicamos durante 6 meses enteros a blindar la economía ecuatoriana. Si vienen los juicios, estamos listos y estamos preparados. Pero fue tan contundente el resultado de la auditoría de la deuda, que no lo hice yo, por supuesto, personalmente, yo dirigí ese trabajo, pero invitamos a personalidades del mundo académico, expertos, auditores internacionales de muy diversos países y también nacionales para hacer el trabajo que hicimos. Pero fue tan contundente el resultado que los acreedores no dijeron nada, más nos mandaban presiones por todos lados. ¿Cómo es posible? ¡Qué irrespeto! Señores, el irrespeto es con el país. Lo que ustedes han hecho con el país es criminal. Lo que han hecho en llevarse los recursos de este país durante tanto tiempo y de manera tan ilegal e ilegítima es lo que ustedes han hecho. De tal manera que yo a algunos incluso le dije: esos puercos papeles no se los vamos a pagar. Y se erizaban cuando les decíamos eso.
Pero se dieron cuenta que la decisión del presidente Correa era tan firme que no se los íbamos a pagar, y nos preguntaban, alguna gente nos mandaba a decir, ¿y qué van a hacer? O sea, ¿no van a pagar? ¿No van a pagar? Sí, no vamos a pagar. ¿Pero cómo no vamos a pagar? Simplemente no. Vengan y véndanos esos papeles al 35% de su valor o menos, y con apenas 900 millones de dólares, porque teníamos recursos financieros. Con 900 millones de dólares compramos 3.000 millones de dólares de deuda y nos liberamos de una cantidad de recursos que debíamos haber pagado hasta el año 2028, porque esos contratos estaban negociados hasta el año 2028. Cada año era una sangría fenomenal que teníamos que sufrir. Ustedes deben de saber que destinábamos más del 9% de nuestro Producto Interno Bruto, no de nuestro presupuesto, no, del Producto Interno Bruto de todo el país, al servicio de la deuda. Y ahora destinamos algo así como el 3.2 o 3.5% al servicio de la deuda. Esa diferencia nos permite hacer, y otros elementos más, nos permiten hacer lo que hemos podido hacer.